Bueno, amadísimos, que el Señor les bendiga abundantemente. Tengan ustedes muy buena tarde. Vamos a dar inicio, entonces ya como habíamos acordado la semana pasada, solamente se dio la introducción, pero ya hoy día entramos directo a lo que es la materia. Pongamos en las manos de Dios este tiempo para que sea con sabiduría. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo puedo delante de tu presencia en esta hora, en unión con este pueblo, Señor. Nos reunimos aquí, Señor amado, para pedir tu ayuda, tu orientación, Señor. Necesitamos que la persona de tu Santo Espíritu se glorifique aquí, Padre. Por favor, Señor. Y permite que cada uno de los que están presentes, Señor, tenga la capacidad, Señor, de escuchar y retener tu consejo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bien. Como les dije yo la semana antepasada, que la materia tiene que ver con lo que es angiología. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los ángeles. Vamos a conocer de los ángeles. Vamos a conocer qué pasa con los ángeles, si fueron creados después o antes. Todo eso vamos a conocer en la muerte del Señor Jesucristo. Bien. No sé si recuerden que en el lenguaje original hebreo, ¿alguien lo recuerda? Yo lo anoté aquí. Malak. Sí, Malak. Y en el lenguaje griego es ángel o ángel. Ambas palabras significan mensajero. Y increíblemente, solo se asigna como mensajero. Y hay mensajeros, lógicamente los mensajeros de Dios, pero también hay mensajeros de Satanás. Porque no podemos nosotros, que yo refiero al diablo, no podemos cambiar de otro nombre, ya que es Satanás y todo su ejército son ángeles caídos. Ellos son ángeles caídos, pero se les atribuye como ángeles, a diferencia que son ángeles caídos. Ellos solamente tienen en sí el cometer una maldad, solo matar. A diferencia de los ángeles santos de Dios, los que están en el trono de Dios, ellos en cambio son mensajeros de la verdad y de lo que Dios envía a su pueblo. Voy a leer un poquito nada más aquí para compartir con ustedes porque es importante que ustedes adquieran este material. En lo que es la introducción, miren, entonces la introducción dice que existe un orden de seres celestiales que ocupan una posición bastante diferente a la de Dios y también diferente a la del hombre. ¿Por qué dice esto que hay diferencia? Porque Dios es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Esas palabras significan que Dios tiene todo el poder. Cuando dice que es omnisciente, es que lo sabe todo, bendiciones, Dios le bendiga, lo sabe todo. Hablamos de lo que es ciencia, todo lo sabe. Y cuando hablamos de omnipresencia, significa que Él puede estar en cualquier lugar. No me siento así, puede estar en cualquier lugar, está aquí con nosotros y puede estar en el otro extremo del mundo y también en los cielos de los cielos de los cielos. Por eso se lo conocen. Entonces, los ángeles no pueden hacer eso. Ellos no son omniscientes ni son omnipresentes. Ellos sí tienen que viajar a donde Dios los envíe. El hombre, por eso que dice aquí que hay diferencia entre el Dios, los ángeles y el hombre. Los hombres por lo regular somos materia, carne y hueso, y no tenemos omnisciencia ni omnipresencia, ni omnipotencia. Somos seres finitos, o sea, tenemos un tope. Porque a nosotros nos afectan los años, el tiempo, los tiempos, y nos afectan tristemente las enfermedades porque somos vulnerables, somos materia. En cambio, a los seres espirituales, tales como Dios y los ángeles, a ellos no les afecta el tiempo, ni les afectan las enfermedades, nada, porque son seres abstractos, no son materia como nosotros. Entonces, ahí vemos esa diferencia.
no tocante, dice, aunque están muy por debajo de la deidad de Dios, ellos están debajo de la deidad de Dios, ellos habitan, sin embargo, en un estado por encima del hombre caído. Esto es bueno entender. Ellos están debajo de la deidad de Dios, pero encima del hombre caído. ¿Qué significa eso? Que ellos vienen a ser superior al hombre, pero cuando el hombre está caído, cuando el hombre está en pecado. Pero cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Dios y decide ser un siervo de Dios, estos se ponen como a la par. ¿Por qué digo como a la par? Porque cuando el siervo amado Juan, que escribe el Apocalipsis, se le aparece un ángel, y de esto interesante, se le aparece un ángel, él inconscientemente tiende a adorarlo, o sea, se postra para adorarlo. El ángel le da una respuesta increíble, que justamente tiene que ver con esto, y le dice, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo también soy consiervo tuyo. ¿Sabes lo que significa consiervo tuyo? Significa estoy a la par, soy consiervo. Es como que de pronto se encuentran dos pastores. O sea, tenemos un mismo rango, tenemos un mismo trabajo que hacer. Se encuentran dos maestros de la palabra. No, yo también soy consiervo tuyo, porque ejerzo el mismo trabajo contigo, ¿me entiendes? Ahí se puede decir un nivel. Pero cuando el ser humano está caído por su pecado, por su desobediencia, entonces los ángeles están sobre ellos, encima de ellos. Pero cuando el ser humano es un siervo de Dios, un hombre decidido a servir al Señor, una mujer decidida a servir al Señor, entonces tiene una estrecha igualdad. Por eso que el texto dice, que ya vamos a ver la cita bíblica, le dice, adora a Dios, porque yo también soy consiervo tuyo. O sea, así como tú eres un mensajero que envía la palabra, a mí también me envió Dios para ser un mensajero. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Continuamos, ¿sí? Ahora, miremos algo interesante aquí, algo muy interesante. Dice lo siguiente. Dios es espíritu y Dios no fue creado por nadie. Dios sigue siendo espíritu y Dios no ha sido creado por nadie. Esa es justamente la razón por la cual es el único ser en el mundo hermoso, maravilloso, que lleva este pronombre de decir yo soy. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Ningún otro ser creado tiene el derecho de decir yo soy. Porque el yo soy solo le pertenece a alguien que no ha sido creado por nadie. Si Jesús hubiese sido justamente engendrado por María y José, entonces él no tendría el valor de decir yo soy el que soy, porque ya entonces es derivado de una mujer. Por eso que las escrituras dicen que él fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, no hubo una unión matrimonial para ser creado como hijo, porque si hubiese sido creado, perdería todo el derecho de la autoridad de decir yo soy. Cuando Moisés va a rescatar al pueblo de la esclavitud, le dice Moisés, bueno, ¿y cómo le digo a Faraón? ¿De parte de quién voy? Dile que vas de parte del gran yo soy. O sea, el que tiene el poder para decir yo soy. Entonces, todo lo que está alrededor y lo que estudia la palabra y lo que hay en la tierra ha sido creado por Dios. Y de hecho no tiene valor ni autoridad de decir yo soy. Y si somos algo en la vida, es por la gracia de Dios. Sí, por su gracia hago esto y hago aquello, por su misericordia. Entonces, aquí los ángeles no aparecieron de la nada, Dios los creó. E iremos a través del estudio llegando a versículos bíblicos, que es muy bueno que ustedes los mantengan de memoria siempre, para poder compartir con alguien más acerca de estos pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, Dios es espíritu y
no fue creado por nadie más, por eso que yo soy el alfa y la omega. Y es el único que ocupa ese lugar importante. Entre él y el hombre existe un dominio intermedio, habitado por un orden de inteligencia. Ahora, avanzando un poco más con esto, dice, los ángeles se trasladaron de un lado a otro a la velocidad de un relámpago. O sea, ellos se mueven a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz a nivel científico en la actualidad está comprobado que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz. Esa es la velocidad de la luz. Imagínense que un foco en Estados Unidos, qué sé yo, y un interruptor aquí. Usted nomás le presiona aquí y la luz está. Es la velocidad. Los ángeles viajan con un rayo. Son enviados de un lado a otro donde Dios los envía, pero están con un rayo. Por eso es que cuando el pueblo de Dios está pasando por una dificultad y ora al Señor con fe y le pide una respuesta, el Señor puede enviar a su ángel con un rayo. Llega inmediatamente. En términos bíblicos, miremos un ratito, vamos a nuestra dirección de nuestra Biblia. Avancemos un ratito al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8. 23:8. Hermana Esther, si es mamada, indica su horario. Le corresponde. 6:40. 6:40. Sí, 23, verso 8. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Amén. Sí. La palabra de Dios la dio cuando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Amén. Amén. ¿Por qué le pido por favor que ustedes le lectura esto? Es porque desde la antigüedad ha existido una controversia de que si existen los seres espirituales o no. Los saduceos, como Dios les entró a la tierra, ellos no creían en la resurrección. Nunca creían en la resurrección. Y por ende, si no creen en la resurrección, tampoco creen que existen los ángeles. Ahora, ha avanzado tanto el tiempo en el cual vivimos, en la actualidad, y nos damos cuenta de lo siguiente, que mediante la ciencia y la investigación, hay unas ciencias que lógicamente van más allá de una realidad bíblica, y lo que trae muchas veces es confusión a las masas, a las multitudes, asignando de que han descubierto que existen otros ángeles, que existen otros nombres de ángeles. Pero ¿cuál es nuestra base de información? Nuestra base de información siempre será la Biblia. Es nuestra base. Esa es la base. Si alguien le narra a usted algo y no está en la Biblia, usted tiene todo el derecho de dudarlo. Porque dice, bueno, si no está en la Biblia, ¿cómo me interesa de que existe lo que tú me dices? Y abra su Biblia, por favor, ¿no? En el libro de Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Digo, Primera de Samuel. ¿Qué está ahí? Deuteronomio 29. Lo leo. Por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. Interesante esto, ¿no? Hay cosas secretas de Dios. Y cuando dice secretas, se supone que Dios no está interesado en que usted y yo comencemos a averiguar, ¿no? Porque eso le corresponde a Él.
Las reveladas son las que usted tiene, 66 libros en sus manos, y está plasmado lo que Él quiere que usted conozca, lo que yo necesito conocer. Yo no puedo ir más allá de lo que está escrito, porque son las que Él reveló. La palabra revelado, que viene de revelación, no es lo mismo, miren, no es lo mismo que un sueño, que una visión. Revelado es una voz audible. ¿Qué significa revelado? El Señor me reveló. A veces inconscientemente decimos, Dios me reveló algo, pero nunca escuchamos la voz de Él, solamente se nos abrió el conocimiento o se iluminó, porque eso también es aceptable cuando Dios ilumina el conocimiento de nosotros. Pero cuando hablamos de revelar, significa escuchar la voz de Dios, como lo hicieron los grandes hombres de Dios que escribieron. A ellos les fue revelar la palabra, se escucharon, escribe esto y esto, como le dijo a Juan, escribe, como le dijo a Daniel en el capítulo 12, escribe estas palabras, o sea, escuchó la revelación de Dios. Entonces, por eso el texto sagrado está diciendo ahí que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y las que nos las dijo, o se las dijo a los profetas, son para la humanidad, son para todos. Entonces, todo lo que existe dentro del canon bíblico significa que son nuestras, nos las entregó para enterarnos de todo el reino de Dios, qué quiere Dios para con nosotros, cómo deberíamos portarnos con Él. Todo está escrito, las reveladas son para nosotros. ¿Y por qué me tomé la molestia de decirle esto? Es porque, como le dije hace unos minutos, en la actualidad existe mucha tecnología y hay mucha ciencia que está fuera del alcance bíblico. Y al estar fuera nos pueden traer una doctrina media rara, y si la vemos que no forma parte de la escritura, tenemos que rechazarla automáticamente, porque te dice, no, mi base es la palabra, mi base es la Biblia, y en base a ello yo continuaré. Pero si está fuera de la Biblia, a veces me han llegado a comentar, hace unos años atrás, no sé si ustedes se acuerdan que decían que hubo una noticia, un comentario tremendo que decía que Jesús había viajado a América del Sur, a nuestro continente, y decían que Jesús había tenido convivencia con María Magdalena y con otra más. Bueno, había unos comentarios tremendos y esos comentarios se hicieron tan fuertes que el que estaba un poco débil comenzó a dudar. ¿Será que Jesús tuvo amoríos con María Magdalena? Y entonces un día me hicieron una pregunta, me dice, pastor, ¿qué opina usted? Yo digo, bueno, si está en la Biblia, yo lo creo, pero si no está en la Biblia, levántese quien se levante, porque acuérdense que de Jesús en la Biblia sí dice que se levantaron falsos profetas y también se levantaron falsos testigos para acusarlo y enviarlo a la pena de muerte. Y eso sí dice la Biblia, que hubo falsos testigos para que lo acusen y lo lleven hacia el Calvario. Si la Biblia lo dice, amén. Y si la Biblia dice que hubo falsedad desde aquel entonces hasta la actualidad, sigue habiendo falsedad, para estorbar el ministerio de Jesucristo, para devaluarlo y hacer que otras doctrinas cojan fuerza y el Evangelio vaya al piso y la gente deje de escuchar la palabra. Pero el que alcanza madurez, el que saca tiempo para leer la palabra de Dios y se integra en la palabra de Dios, es difícil que lo mueva. No lo puede mover nadie, ningún viento de doctrina, porque su base principal después de Dios es la palabra, la Biblia. Entonces, eso es bueno siempre sacar tiempo para leer las Escrituras, para enterarnos y conocer de Dios. Acordémonos, nunca nos olvidemos que las cosas secretas son de Dios, pero todas las que las reveló plasmadas en la Biblia son nuestras. Y si son nuestras, enterémonos que Dios quiere que sepamos cada día. Y todo esto lo sabemos cuando comenzamos
a leer la palabra. Amén. Ahora, habíamos visto entonces que ya los saduceos no querían saber nada de aquello y eso era una controversia que tenían porque lógicamente los fariseos en cambio afirmaban de que sí existen los ángeles mientras que los saduceos decían que no. Perfecto. Ahora, avanzando un poco más sobre este libro, creo que se les dijo que se debería adquirir, ¿verdad? Este libro. Dice, avanzo a lo que es la definición de la angelología. Y vamos a recordar entonces que la palabra ángel es tomada del original hebreo que es malach, y en el Antiguo Testamento, y del griego ángelo, que significa mensajero. Ambas palabras, ¿verdad?, significan mensajero. En el Nuevo Testamento significa mensajero. Los ángeles santos de Dios, mensajeros de Dios, ministros que Dios utiliza. Y también existen los ángeles mensajeros, pero como lo dije, caídos, y estos son mensajeros de Satanás. Miremos el origen de los ángeles. A diferencia de Dios, los ángeles son seres creados. No han existido desde toda la eternidad. Vamos a ver, por favor, utilicemos nuestra Biblia en Nehemías, capítulo 9, verso 6. Vamos a nuestra Biblia, a ver qué nos dice la revelación. Nehemías, capítulo 9, verso 6. El que la haya encontrado más rápido, le debe lectura, por favor. Amén. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivirás, vivificas de todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Tú solo eres Dios. Y dice ese texto, tú creaste todo lo que hay en el cielo como en la tierra. O sea, se cree a través de este pasaje bíblico que cuando Dios estaba formando a la tierra, mire, Dios formaba la tierra, parece ser que Dios existía en su deidad. Cuando digo deidad, no está hablando de multitudes de ángeles, sino en su propia deidad. ¿Y qué es? Cuando hablamos de la palabra deidad, significa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antiguamente, acordémonos que no se menciona, en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesucristo como Hijo, sino como el ángel de Jehová. Tampoco se menciona al Espíritu Santo, sino como el Espíritu de Jehová. El Nuevo Testamento hacia acá aparece, ya no aparece más el ángel de Jehová, pues se sobreentiende que el ángel de Jehová se convirtió en Jesucristo. Ya no se dice en el Nuevo Testamento tampoco el Espíritu de Jehová, dice el Espíritu Santo que está con vosotros. Entonces, se cree que cuando se hizo el cielo y la tierra, que por cierto es algo interesante que debemos aclarar, que en el libro del Génesis no dice Dios que en ese momento hizo el cielo y la tierra. Acuérdense, algo interesante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. A nivel de estudio profundo, se cree que la tierra fue hecha mucho más tiempo atrás. Y cuando Él vuelve para poner en marcha su plan y formar al hombre, la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no había nada. Y lo que más narra la Escritura es que comenzó a ponerle orden a todo. Al hombre lo constituye, lo forma de barro y de él saca también para hacer a la mujer. Y ahí empieza a tomar forma todo. Y en este proceso
es donde muchos teólogos y muchos expertos en la Biblia dicen que también pudo haber creado a los ángeles, porque comenzó su creación. Comenzó a crear al hombre, comenzó a crear a los seres vivos, a todo lo que hay, y también a los seres espirituales, tales como los ángeles, los querubines, los serafines. Porque este pasaje bíblico, que está también plasmado aquí, da a entender aquello, ¿no? Dice el versículo: a diferencia de Dios, los ángeles son seres creados, no han existido desde la eternidad. Y ahí viene el pasaje bíblico: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y los ejércitos de los cielos te adoran. Eso es lo que vemos en Nehemías 9:6. Alábenle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Amén. Ahora, compartamos por favor también Salmos, porque el escritor de los Salmos también habla sobre este tema en el Salmo 148, verso 2 y verso 5. ¿Tiene más? Por favor. Alabadle vosotros todos los ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ya. ¿Qué va a leer? Sí. La 2 negro. Sí, por favor. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y la 5. El verso 5. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creadas. Nuevamente, la revelación, ¿no? El escritor escucha la voz y le dice al Señor: ellos fueron creados, los ángeles fueron creados. O sea, no aparecieron juntamente con Dios. Es más, no se sabe cuándo se formó Dios. Ese es un misterio. ¿Quién lo hizo a Dios? Otro misterio. ¿Desde qué época existe Dios? Son secretos. Si usted y yo permanecemos fieles en el camino de Dios, en una vida de santidad, nos encontraremos un día allá y de pronto le preguntaremos: ¿desde cuándo tú existes? Como es un secreto, pueda que nos lo revele, estando junto con Él. Bueno, yo existo desde la eternidad hasta la eternidad, porque así dice la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, nadie lo formó a Él, por ende nadie puede contra Él, y por eso es que Él dice: yo soy el que soy. El único que tiene el poder de decir: yo soy el que soy. Bien, aquí estamos viendo entonces justamente lo que es la definición y su origen, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir compartiendo, ¿no? El verso habíamos leído hasta el versículo 5 del Salmo 148. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ojo, miren, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Miren en su Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Si alguno desea darle lectura, lo puede hacer, no hay problema. Colosenses 1:16. Sí, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Cuando dice para él, son disposición de Dios, son dominio y autoridad de él. Ahora, lo bueno de Dios es que
envía a su Hijo Jesucristo a la faz de la tierra para salvar al pecador. Lo bueno de esto es que Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Y qué significa eso? Que en el tiempo de antes Él comenzó a utilizar sus ángeles para hablar a su pueblo. Aún para las guerras que había, Él enviaba a sus ángeles para que ayude a su pueblo. Ayudaban en todo momento. Nunca el hombre estuvo solo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová de los ejércitos, Dios le enviaba a sus ángeles como sus mensajeros para indicarles lo que había que hacer. Pero son justamente de Él y para Él, pero como el ser humano, cuando se entrega de lleno a nuestro Dios, ya nosotros no gozamos del derecho de decir, bueno, yo soy quien soy, sino que ya le pertenecemos a Dios. Entonces, la benevolencia y la bendición de Dios que tiene consigo, que son para Él, Él la comparte con su pueblo, porque somos sus siervos y por esta razón, entonces, si necesitamos ayuda, Él está presto para bendecir nuestras vidas. Bien, el tiempo se está retirando, me quedan 4 minutos. Hago una pregunta, si acaso está claro todo. Sí, estamos comprendiendo. Amén. Bien, vamos a ver entonces un ratito más esto en estos 4 minutos que quedan. Dice así, voy a dar lectura y después veremos unos pasajes bíblicos. Los ángeles ciertamente están entre las cosas invisibles que Dios creó, respecto que fueron creados exactamente. La escritura nos es explícita. Se cree que lo más probable es que fueron creados en el primer día de la creación, inmediatamente después de la creación de los cielos. Ahora miremos Génesis 1, verso 1. Y ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mientras que en Job, verso 38:4 dice, se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Él fundó la tierra. Entonces, estuvieron allí cuando la tierra fue creada. Aquí concluyo esta partecita, que por cierto se ve interesante. El verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean algo interesante, la Biblia es para analizarla. No dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice, los, habla en plural, y existen 3 cielos. En el tercer cielo está el trono de Dios. El primer cielo, el que vemos nosotros, el segundo donde están todos los astros, y el tercer cielo es donde está su trono. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, por eso es que algunos estudiosos bíblicos dicen que cuando creó los cielos y la tierra, entonces también creó a los ángeles. Creó juntamente con los cielos y con la tierra. Prepara el escenario, la tierra la prepara justo para el hombre, porque al hombre no lo creó en el desastre que había. Todo ordenó Dios. Los mares, a lo que era abundancia de agua, le ordenó que se separen para a lo seco llamar tierra. Hizo que produzca la tierra las hierbas, los árboles. Cuando estaba todo listo, ahora sí creó al hombre para ponerlo aquí, dirigir todo.